le vamos a dar la palabra a Valentina. Valentina es médica. Ella, Valentina Ojero, es integrante de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Ella está formada como médica de familia y comunitaria y es nuestra referente de educación para la salud. Y hoy nos va a dar una mirada desde el enfoque familiar de esta problemática. Bueno, buenas tardes para todos. Un honor estar en esta mesa realmente. Espero aportar algo de mi conocimiento y complementar un poco lo que ya vienen diciendo. Hay muchas cosas de las que ya fue diciendo la doctora Chahín y también en la presentación anterior que se van a repetir, pero bueno, hay otras cosas que son un poquito más específicas. Pasamos a la siguiente. Gracias. Lo que pretendemos es hablar un poquito sobre el enfoque desde lo que es el abordaje familiar de esta patología, y acá presentamos un poquito de datos generales, que bueno, que es un problema creciente, ya sabemos, a nivel mundial, que está relacionado con factores genéticos, ambientales y familiares, y bueno, según los datos mundiales, pasó en los últimos 20, 30 años de un 2 a un 8%, y además tener en cuenta esto que es una enfermedad compleja y multifactorial. Y como decían antes también, que la intervención temprana es la clave para su prevención, y ahí nada, complementar un poco que me parece que temprana se refiere ya desde antes de la concepción, ¿no? Desde la planificación del embarazo, empezar, porque la alimentación previa de la mamá y el estado metabólico previo de la mamá al embarazo ya tiene efectos en el posterior, en la formación del feto, ¿no? Bien. Entonces hay evidencia que reafirma la necesidad de que estos niños de que se alimenten adecuadamente, primero porque es un derecho, porque previene el sobrepeso y la obesidad, como venimos hablando, porque colabora en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y porque ayuda también a que alcancen su máximo potencial mejorando los resultados educativos. Que esto en realidad muchas veces no se tiene en cuenta, pero interfiere de muchas formas. No solo como en lo nutricional en cuanto a sus capacidades, sino también en cómo ellos se sienten en el ámbito escolar y en lo emocional, ¿no? Entonces, al estar mejor emocionalmente, también tienen su máxima capacidad para prestar atención a los desafíos que se les presentan en cuanto a lo educativo, ¿no? Y el relacionamiento con sus pares generalmente mejora también. Bueno. No, está bien. No importa, no importa. Bueno, entonces, siempre pensamos esto, que el abordaje con la mirada en la familia es esencial para mejorar esos resultados, porque, bueno, porque es un problema de la familia, ¿no? Y a su vez, dentro de la familia hay aportes de patrones generacionales, en realidad, de comunicación ahí, pero también patrones generacionales que se vienen repitiendo, ¿no? Y además en la comunicación y en los roles y en las dinámicas, que son familiares, pero también culturales, o sea, de la cultura que esa familia ya trae de sus antepasados, ¿no? De cómo fue criada, de que ya pensando en qué es lo que cocinan, cómo lo cocinan, qué acostumbran a comer. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere hacer intervenciones y hacer consejería o en lo que vamos a cambiar en esos hábitos, porque muchas veces se lo podemos plantear a la mamá o a la persona que viene, pero ella ya viene con toda esta carga de lo que viene haciendo hace muchos años y que le parece que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, tener como cuidado en estas cosas cuando nosotros intervenimos de tenerlo en cuenta y hacerle entender a esta persona con la que estamos conversando, ya sea mamá, abuela o quien sea que esté a cargo, de que este cambio va a ser bueno no solo para el niño, sino para toda la familia. Y por otro lado, la familia que forma ese apoyo emocional y físico y influye en estos hábitos de la salud de todos los miembros, ¿no? O sea, esto que hablábamos recién de los ambientes obesogénicos,
podemos transformarlo mirándolo desde la otra cara de la moneda en un ambiente propicio para que este niño pueda llegar a alimentarse correctamente, a desarrollarse correctamente y a tener esos estímulos que necesita alrededor suyo, ya sea para realizar ejercicio físico o para moverse y no estar con las pantallas. Muchas veces lo decimos esto de que los papás somos ejemplo, ¿no? Y que muchas veces no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que les vamos a transmitir a ellos, lo que ellos van a recordar, ¿no? Entonces, a veces queremos decirle como esto que ponía el ejemplo recién, de bueno, sí, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, no sé qué, pero me siento delante tuyo a comer un helado. Pasa lo mismo con lo de las pantallas, ¿no? Muchas veces decimos, no, pantallas, menos pantallas, horarios, restricciones, y capaz que somos los primeros que nos sentamos en una mesa con un teléfono en la mano. Entonces, esas cosas que a veces uno no las ve y está bueno ayudar a estos papás o a estas familias enteras a visualizarlo, ¿no? Y bueno, entonces esto, un poco por qué hacíamos el abordaje en la obesidad, porque contribuye a la conducta alimentaria, al estilo de vida, y crear ese entorno, aportando modificaciones en las dinámicas que influyen en esta obesidad. Genera ese impacto positivo que va a ser a corto, a mediano y a largo plazo también, ¿no? Por esto que decíamos de que a mediano y a largo plazo estos niños potencialmente pueden tener diabetes, hipertensión y otras patologías más que llevan a que aumente su riesgo cardiovascular más adelante, ¿no? Y a su vez, si nosotros promovemos estos cambios en el ámbito familiar como conductas y como estilos de vida, logramos que se sostengan el tiempo más fácilmente y que a su vez se sienta acompañada este niño, en este caso, o adolescente, en esta situación, ¿no? Vaya. Bien. Entonces, bueno, un poco esto de qué puntos tener en cuenta, y una de las cosas que me parecía ser como la diferencia era entre si este niño era un niño escolar o un adolescente, ¿no? Porque en la adolescencia tenemos algunas consideraciones especiales, sobre todo porque hay un periodo de cambios, y estos cambios que aparecen en la pubertad son cambios que muchas veces son corporales, o sea, más allá de los caracteres sexuales y de la parte emocional y demás, está esto bueno, el aumento de la masa muscular, el cambio en la redistribución de la grasa corporal, y bueno, todos estos cambios generan sorpresas, angustias, inseguridades, y pueden llegar a despertar cierto interés por realizar regímenes dietéticos que pueden llegar a ser el punto de partida tanto de alteraciones alimentarias como de malnutrición, de alguna manera. No quiero meterme en el terreno de la nutrición, pero más allá de que puedan llegar a bajar de peso o bueno, logren su cometido, tal vez no sea lo mejor para su nutrición general, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tienen una alta sensibilidad a los comentarios de los demás. Entonces, bueno, tendríamos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos para no generar más como sensibilidades emocionales en este tema, ¿no? Porque pueden llegar a hacer que este adolescente o preadolescente o puber como que esos comentarios que nosotros hacemos estigmatice más y genere más inseguridad de la que ya le genera sus propios cambios, ¿no? Y por otro lado, la familia del adolescente enfrenta cambios que son normativos, o sea, son propios de esta etapa de la adolescencia. Entonces también tener en cuenta que esa familia está en un momento de crisis probablemente, y que tal vez esto que nosotros le estemos planteando como un problema de sobrepeso, obesidad, no sea en ese momento su foco de atención. Entonces, bueno, ver de contemplar los otros puntos que se estén dando en ese momento en esa familia. Entonces, bueno, eso era en particular de acuerdo a la edad del paciente.
Y en general, bueno, tener un poco en cuenta el tipo de familia, que lo hablaban recién, y también quería hacer como una aclaración en cuanto a que hoy hablamos esto de las familias con muchos chicos y como muchos integrantes, ¿no? Pensando capaz en familias de un nivel socioeconómico más bajo o con menos recursos, un tipo de familia en especial, ¿no? Y yo creo que acá tenemos que ver cualquier tipo de familia, porque esto es algo que es transversal a todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Y bueno, los tipos de familia son diversos. Y también, de acuerdo a ese tipo de familia, es que nosotros vamos a hacer ciertos planteos, porque no va a ser lo mismo de repente una mamá que vive sola con sus hijos y que trabaja todo el día y que de repente no tiene tiempo para llegar a cocinar a su casa. No va a ser lo mismo si la que cocina de repente es la abuela, porque es una familia extendida, porque viven con abuelos o demás. Y no va a ser lo mismo tampoco de acuerdo a los recursos que tengan estas familias, ¿no? Ya sea económicos o también puede ser de accesibilidad. Y acá hablo de no solo de la accesibilidad a los alimentos, sino también a los centros deportivos o a los, que creo que lo ponía más adelante yo, pero a los lugares, espacios verdes, plazas y demás, como para potenciar esto que decían hoy anteriormente con la actividad física, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, los niños de antes se movían más, pero también hay que ver, bueno, dónde viven esos niños y si tienen las posibilidades como para tener ambientes que sean propicios para estimular el movimiento. Y bueno, lo otro es la etapa del ciclo vital familiar en la que están, y sobre todo teniendo en cuenta que no es lo mismo, por lo que decíamos hoy, que hay hijos adolescentes, y si esos hijos adolescentes ya son adolescentes que están por salir del nido de alguna manera, o solo hay escolares o preescolares, porque el enfoque va a ser diferente. Bueno, y después valorar otros entornos, que ahí me voy más a la patita comunitaria, pero bueno, esto de valorar el ámbito escolar relacionado con la educación, que hoy nombraban también las escuelas de tiempo extendido, y es real que hay perdón, mucha mejor alimentación, porque son generalmente alimentaciones que están valoradas por nutricionistas, pero también tenemos que ver, pensando en esto de los diferentes niveles socioeconómicos, chicos que van al colegio, que llevan comida de la casa o que no tienen otro lugar que no sea comprarlas en los lugares donde se hacen, que serían las cantinas de los colegios, y que muchas veces esas comidas no están balanceadas, ¿no? Y bueno, y en el ámbito escolar también tener en cuenta si se practica actividad física, si hay espacios, aunque no sean deportivos, pero espacios de recreación, de movimiento, o si, nada, si están en el recreo todos con el celular, si se les permite llevar el celular o no. Después, bueno, esto ya lo habíamos hablado, que era lo de la actividad física fuera del ámbito escolar, en cuanto a las características del barrio también. Y ahí también yo pensaba esto, bueno, si de repente si hay ciclovías, si las pueden utilizar, si es un lugar seguro, porque a veces decimos, bueno, capaz que vaya caminando para aprovechar a su centro educativo, o donde sea, pero muchas veces el lugar para caminar capaz que no es seguro porque no hay veredas, o porque el barrio tiene condiciones ambientales violentas o demás. Entonces, pensar en todas estas otras patitas que tenemos que ver cuando hacemos los planteos. Y bueno, esto si tiene dispositivos electrónicos propios o compartidos y cómo lo usa, cuánto tiempo lo usa al día, si tenemos restricciones o no, y si aparte de usarlo el tiempo que lo usa, porque puede ser que lo use para sus actividades escolares, lo usa para otras cosas. Y bueno, un poquito esto pensar más como desde la salud, ¿no? Y no solo desde la enfermedad o desde el miedo. Eso sería como más, ya llegando a la conclusión, potenciar los aspectos positivos que tiene el niño, el adolescente,
tratar de generar herramientas o potenciar las habilidades para su desarrollo, fortalecer las relaciones familiares con los pares y con la comunidad también, y tratar de con estas cosas conseguir que las opciones que tenga saludables sean las más fáciles de elegir, ¿no? Porque yo creo que en definitiva todas estas acciones, ya sea a través de la familia, a través de de la actividad física, de los centros de salud, de la escuela, de todas las guías que tenemos, de la información y de todos los sectores que podamos ayudar, lo que hace en definitiva es tratar de que esa opción que nosotros queremos que elija porque es la más saludable, sea la más fácil. Y bueno, además esto, que valoren la importancia de permanecer en salud y cuidarla y de disfrutar su propio cuerpo y que puedan también saber tomar las decisiones en base a la información válida y saludable de alguna manera. Y bueno, por ahí está.